El Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículo 1 al versículo 7. Así dice la palabra de nuestro Señor. Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan al fuego y arden. Si permaneciereis en mí y mis palabras permaneciesen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Esto es la palabra del Señor, hermanos. Podemos sentarnos. La semana pasada, hermanos, consideramos la grandísima necesidad que tenemos como cristianos de permanecer en Cristo para dar fruto. Esa podríamos decir fue la tesis de la exposición de la semana pasada, y creo que es el propósito del Evangelio de Juan en estos versículos, cuando dice: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan al fuego y arden. Hermanos, el punto de este texto es que Cristo está presionando a sus discípulos sobre la necesidad que tendrán de tomar de Él, sobre la necesidad que tendrán de aferrarse de Él. Ahora, esto pareciera un poco contrario, ya que Jesús los está dejando, pero ahora que los va a dejar, presiona sobre esta necesidad. Es necesario, es urgente, es indispensable para el bienestar de sus almas que ahora que me voy, permanezcan en mí. Y es que sabemos que esto no es contradictorio, porque la permanencia de la cual nuestro Señor Jesucristo nos está hablando no es una permanencia, hermanos, física o carnal, es una permanencia espiritual. Es tomar de Cristo por la fe, empoderados y capacitados para eso por el Espíritu Santo. Somos llamados a tomarlo, hermanos. Así como el pámpano está unido a la vid para que la vida de la vid, la savia, los minerales de la vid le sean transmitidos al pámpano, así también nosotros somos llamados a estar unidos a Cristo por la fe para que su vida, hermanos, su poder nos siga siendo derramado, hermanos. Mientras más medito en esta realidad que tenemos aquí delante de nosotros, más ruego a Dios, hermanos, que nos sea quitada a través de este texto la mentalidad incrédula y materialista que solemos tener. No materialista a las cosas, a como desear cosas de este mundo. Me refiero a la idea, a la filosofía materialista, hermanos, que solo lo que vemos y podemos tocar es lo real. Esa es la filosofía materialista. Y hermanos, cuando hablamos de que el poder nos es derramado de Cristo, nos cuesta muchas veces entender esta realidad, abrazar esta realidad, porque hermanos, debido a que no lo vemos, pensamos que esto no es así. Hermanos, hay una obra real del Espíritu Santo, y como dije la semana pasada,
o antepasada, no recuerdo bien, ahora lo repito. Cristo está tan ocupado en el cielo hoy en día como lo estuvo aquí en la tierra. Porque Cristo ahora, en su oficio sacerdotal, real y profético, está ministrando a su iglesia. ¿Cuál es nuestro deber? Ponernos bajo esa ministración que Cristo hace para recibir de su vida, de su gracia, de su fuerza. Hermanos, no podremos dar fruto. No podremos dar fruto y no podemos darlo mucho menos en abundancia si no permanecemos en la gracia de Cristo. Dice él, separados de mí, nada podéis hacer. Y hermanos, cuando dice nada, es nada. Hermanos, no podemos dar un fruto que glorifique al Padre separados de Cristo. Y por eso decía que si estamos viviendo separados de Cristo y estamos trayendo fruto, no es fruto que agrada al Padre, porque seguramente ese fruto es hecho en la carne y no en el poder que hay en Cristo Jesús. Hermanos, a la luz de esto, un ejercicio saludable nos es presentado. Un ejercicio saludable nos es presentado y es la examinación de nuestra vida en cuanto al fruto que debemos llevar. Hermano, te animo a que tomes un tiempo en la semana y preguntes, ¿estoy dando fruto, hermanos? Es necesario que nos sentemos, que nos hinquemos, como sea que lo prefieras, pero que nos concentremos. Salir a caminar quizá, pero que reflexionemos, que dediquemos un tiempo, hermanos, para pensar, ¿estoy dando fruto en las diversas áreas? Porque, hermanos, la exposición del día de hoy es cómo permanecer en Cristo. Pero, hermanos, si no podemos caer en cuenta que nuestro fruto está languideciendo, si no podemos ser confrontados con la realidad que quizá no estamos dando fruto, hermanos. Hermanos, podemos saber entre nosotros aquí algunos que pensamos que estamos dando fruto, pero que en realidad no lo estamos haciendo. O que pensamos que estamos dando mucho fruto, pero en realidad estamos dando el mínimo fruto. Hermanos, la exposición de hoy es que te quiero animar y quiero a la luz de las Escrituras que seamos instruidos de cómo permanecer en Cristo. Pero esta meditación, esta exposición no será de gran beneficio si no caemos en cuenta, hermanos, si no vemos cuál es la realidad actual de nuestro fruto. Medita, por ejemplo, en los mandamientos de Dios. Pregúntate, y esto hazlo durante la semana, pero en este mismo momento déjame intentar hacer unas preguntas que nos ayuden a ver si hay fruto, hermanos, en nuestras vidas. Por ejemplo, ¿tengo fruto en obediencia a los mandamientos de Dios? Yo sé que, hermano, seguramente en lo general podríamos decir sí, pero déjame ir un paso más allá. ¿Hay algún mandamiento que estás quebrantando frecuentemente y que el fruto, por lo tanto, que estás dando no es fruto que glorifica al Padre, sino frutos amargos que le deshonran? ¿Hay algún mandamiento, hermanos, de los 10 con el que constantemente estás permitiéndote caer en tu vida? Hermano, ¿algún mandamiento en particular con el que luchas, hermana? ¿Algún mandamiento particular que estás quebrantando frecuentemente? ¿Qué tan frecuente? ¿Qué tan frecuente está habiendo este quebranto de la ley? ¿Estoy luchando para vencerlo o simplemente ya me acostumbré a quebrantarlo y ya no hay esa búsqueda intensa, hermano? Mira esto. Si estás caminando en quebranto continuo alguno de los mandamientos de Dios sin haber una lucha intensa, déjame te digo algo, no está habiendo un fruto de guardar los mandamientos de Dios. Pasemos al otro rubro. ¿Qué tal? El amor a los hermanos, ¿recuerdan? Fue otro fruto de los cuales mencionamos. ¿Cómo está tu amor para con los hermanos? ¿Cómo está tu corazón, hermano? ¿Está ensanchado para amar o está cerrado como para demostrar tu amor? Pregúntate, ¿les amas? Ahora, sería fácil contestar esa pregunta, pero para contestarla, hazte esta otra, hermano. ¿Estoy
haciendo algo que demuestre mi amor para con mis hermanos? ¿Estoy preocupado por sus necesidades? ¿Estoy haciendo algo por medio de la iglesia para ayudarles? O meditemos en las responsabilidades cristianas. ¿Estoy predicando el evangelio con libertad? ¿Estoy reflejando el carácter de Cristo? ¿Tengo amor por las almas perdidas? ¿Estoy siendo distraído en mis deberes de adoración cotidiana? Hermanos, ¿cómo estamos el día de hoy en nuestra adoración privada a Dios? Es verdad, la adoración pública tiene preeminencia, pero nuestra adoración privada, hermanos, es de suma importancia. ¿Cómo está nuestra adoración privada? ¿Estoy teniendo libertad para adorar o estoy un tanto seco en esa libertad? ¿Estoy tomando la cruz con sacrificio o estoy permitiendo adaptarme a una vida fácil en medio de este mundo? Ahora medita si hay fruto en cuanto a nuestras vocaciones, hermanos. ¿Estoy cumpliendo mi vocación como padre de ser un padre cristiano que instruye a la familia? ¿Estoy siendo un esposo que está ministrando a la esposa como debe ser debido? ¿Estoy siendo una madre que refleja el carácter de Cristo a los niños y los guía en la palabra? ¿Estoy promoviendo en mis hijos amor a las cosas espirituales más que a las cosas terrenales? Y por último, hermanos, nuestros dones particulares, examinemos si aquí estamos dando fruto. ¿Estoy usando este don que Dios me ha dado particularmente a mí para bendecir a los demás? ¿Estoy poniendo este don al servicio? No sé, hermano, qué don te ha dado a ti Dios particularmente. Pero es necesario que examinemos. ¿Estoy dando este fruto? Cuando el Señor venga, podré traerle ofrendas de alabanza. Oh, hermanos, esto es necesario. Si no consideramos que estamos faltos, porque yo les tengo que decir, cuando les estoy recomendando este ejercicio de examinarse, tomar tiempo, es porque yo mismo lo he tenido que hacer, hermanos, y revisar y pasar un poco de tiempo examinando si en verdad el fruto que se está dando es el que está agradando al Padre o no. Porque, hermanos, no aplicaré, y no soy profeta ni hijo de profeta, pero déjame decirte esto. No aplicarás la forma de permanecer en Cristo con urgencia si no entendemos, hermanos, lo pobre, lo débil, lo falto que está nuestro fruto cuando no permanecemos en Cristo. Así que esa es mi exhortación, hermanos, antes de comenzar, que examinemos, que meditemos cuál es nuestra situación delante de Cristo, si éste está abundando en fruto, porque, hermanos, recuerden, no es que el pastor de la iglesia quiere que la iglesia dé mucho fruto, hermanos. Es la voluntad del Padre y del Cristo resucitado, hermanos, que dice, quiero que den mucho fruto. Gloria a Dios, sé que entre nosotros hay buen fruto, hermanos. Lo vemos, lo palpamos, pero Dios quiere de nosotros mucho, hermanos, mucho fruto. Esa es la pregunta hoy. Sé que hay fruto en tu vida si no estás en una condición de pecado y de caída. Sé que hay fruto en tu vida, amado hermano. Pero Dios desea de tu vida y de mi vida mucho, hermanos. Mucho, que cada don, que cada cosa que Dios nos ha dado, que Dios nos ha puesto, que en los mandamientos, que en el amor a los hermanos, que en las responsabilidades cristianas, que en nuestras vocaciones y en nuestros dones, en cada uno de estos, hermanos, demos mucho fruto en abundancia, hermanos. Eso glorifica al Padre. Habiendo establecido esto, hermanos, y habiendo comenzado este trabajo desde la semana pasada, porque ustedes recordarán, la semana pasada nos enfocamos a enfatizar la necesidad que tenemos de permanecer en Cristo. Ahora me gustaría avanzar en esta mañana, hermanos, dando cinco cosas. Podríamos llamarlos 5 prácticas que no podemos perder en la vida cristiana para permanecer en Cristo. Y entonces, recuerden, hermanos, nuestro enfoque no está en dar mucho fruto.
Quiero ser claro aquí. Cuando yo quiero dar mucho fruto, no estoy mirando el objeto de mucho fruto, mucho fruto, mucho fruto. La voluntad del Padre es que demos mucho fruto, pero hermanos, nosotros no tenemos nada en nosotros que pueda abundar en mucho fruto. Nuestro enfoque está en permanecer en Cristo y entonces habrá mucho fruto. Como el pámpano debe permanecer en la vid, así también, hermanos, nosotros, nuestra responsabilidad para dar mucho fruto es permanecer en Cristo. Esto es algo hermoso de la vida cristiana. Por ser cristocéntricos, hermanos, habrá abundancia de buen fruto. Habrá abundancia de guardar los mandamientos. Esta es la diferencia entre el legalismo y la vida cristiana. Que la vida cristiana verdadera dice, es cierto, Dios desea muchas buenas obras de nosotros, hermanos, mucho fruto, guardar los mandamientos, esto y lo otro, lo desea y en abundancia, pero nuestra fuerza no está, hermanos, en esforzarnos en nuestra carne. La única forma en la que podremos dar este mucho fruto es permaneciendo, mis hermanos, en Cristo. Siendo cristocéntricos, y entonces habrá abundancia de obediencia y de buenas obras delante de Dios. Déjenme entonces dar 5, hermanos, 5 aspectos que no podemos perder en la vida cristiana si deseamos permanecer en Cristo. El primero es, tenemos que abandonar día a día el pecado. Si deseamos mantener una comunión íntima con Cristo, de tal manera que su vida nos sea dada, que su vitalidad nos sea transmitida, la cual sabemos se produce por la obra del Espíritu Santo, hemos de ser muy prontos en quitar de nuestras vidas aquellas prácticas, hermanos, aquellos pecados que podemos estar permitiendo. No lograremos íntima comunión con Cristo. No lograremos íntimo vínculo con Cristo si estamos permitiendo pecados y grandes descuidos, hermanos, en nuestra santidad. Hoy vamos a ver, déjenme adelantarles porque ustedes no van a estar aquí en la mañana, en un momento para ver número 6. Pero en número 6 se nos habla del nazareato. Había unos grupos dentro del pueblo de Israel, había una oportunidad dentro del pueblo de Israel que si no eras levita, no procedías de la tribu de Leví, pero tenías tanto deseo de dar fruto, hermanos, mucho, mucho fruto. Pero no pertenecías a la tribu de Leví. Había una forma en la cual te podías integrar, como haciendo voto de nazareato. Nazareato simplemente quiere decir voto de separación. Y este hombre adquiriría voluntariamente disciplinas espirituales y físicas de una separación externa y espiritual de ciertas cosas con tal de poder mantenerse en este servicio de nazareato. Hermanos, si queremos dar mucho fruto, no podemos ser ligeros en cuanto a albergar cosas en nuestras vidas que están haciéndonos decaer y fallar delante de Dios. Hermano, ¿estás permitiendo algo dentro de tu vida? Mira, a lo mejor te estás esforzando en tu comunión, te esfuerzas diario por leer, te esfuerzas diario por orar, pero aún así te ves estorbado de dar mucho fruto y dices, Señor, ¿qué pasa, hermanos? Habríamos de examinarnos si no estamos permitiendo algo, si no estamos contristando al Espíritu Santo frecuentemente, de tal manera que eso esté impidiendo nuestra íntima comunión con Cristo. Miren lo que dijo el escocés John Brown sobre esto. El cristiano deja de entrar a su Señor el cristiano deja entrar a su Señor, o sea, se pone en una situación más íntima con Dios, cuando en lugar de contristar o apagar el Espíritu Santo, utiliza cuidadosamente los medios para asegurar su influencia y aprecia con agradecido deleite cada muestra de su presencia y le permite morar y no está dispuesto a marcharse. No es un hombre de paso que se desvía solamente para pasar la noche al evitar cuidadosamente lo que sabe que le ofenderá y al hacer las cosas que le son muy placenteras.
Dice, el hombre que quiere disfrutar de la comunión de Cristo es como la esposa que ama a su esposo y no quiere nunca que su comunión sea quebrantada. ¿Y qué hace entonces esta mujer? Ella evita cualquier cosa que le ofenda. Ella evita cualquier cosa que pueda traerle desagrado con tal de mantener una íntima comunión, hermanos. Hermanos, no lograremos íntima comunión con Cristo, no permaneceremos en Él íntimamente si permitimos en nuestras vidas pecado. Pero, hermanos, para permanecer en Cristo no solo tenemos que estar al tanto del pecado que ya entró. Déjenme avanzar un poco más en este primer punto del abandono del pecado. Para permanecer en Cristo no solo es necesario abandonar el pecado cuando ya entró. Hermanos, podemos hacer algo para ni siquiera romper la comunión con Cristo, y es ser vigilantes. Ser vigilantes en nuestra vida. No solo somos llamados a apartarnos del pecado, hermanos. Cuando nos tenemos que apartar del pecado es cuando ya llegó ya demasiado cerca de nosotros. Somos llamados a huir. ¿No dice eso el apóstol Pablo a Timoteo? Huye de las pasiones juveniles. Somos llamados a huir, hermanos. Somos llamados a ser vigilantes. ¿No fue eso lo que le dijo el Señor a Pedro? Pedro, pon atención. Te han pedido para zarandear, pero sé vigilante. Sé vigilante. Te estoy anunciando que va a haber la tentación. Te estoy anunciando que viene la dificultad. Pero yo te digo, sé vigilante, oh hermanos. No solo debemos apartarnos y rechazar el pecado cuando ya lo tenemos enfrente. Somos llamados, hermanos, a ser vigilantes. John Flavel da al menos 6 recomendaciones de cómo ser vigilantes. Él en primer lugar dice, revisa tu corazón frecuentemente. Revisa si hay formalidad en tu corazón, una adoración formal. Revisa si hay pereza, si hay ligereza, si hay enfriamiento, si hay apatía. No te esperes hasta que venga el pecado y te haga caer. Sé diligente en observar tu corazón. Mantente en constante humillación en contra del pecado. Tercer lugar, mantente en constante búsqueda de oración. Mantén firme tus disciplinas espirituales. Ten celo por la santidad del Señor. Y por último, sé consciente de la presencia de Dios en todo lugar. Y eso te ayudará a ni siquiera permitir el pecado. Hermanos, si queremos permanecer en Cristo, hemos de ser cuidadosos. Oh, hermanos, yo sé que esto, no sé para cuántos, espero que para ninguno entre nosotros, pero quizá haya uno que esto parezca un poco exagerado para algunos. Pero hermanos, si queremos dar mucho fruto, necesitamos permanecer en Cristo. Y para permanecer en Cristo debemos evitar, hermanos, todo pecado que ofenda la comunión, que contriste, hermanos, evitar todo lo que contriste al Espíritu Santo. Pero no es lo único que hay que hacer. En segundo lugar, para permanecer en Cristo hay que permanecer en fe en Él. Esto podría parecer extraño para algunos o quizá demasiado obvio, ¿sí? Pero realmente no debe parecer extraño este punto. Y déjame demostrarte que quizá no es tan obvio como parece. La permanencia en Cristo no solo implica arrepentimiento, sino fe en todo lo que Cristo es. Pablo exhorta a los Gálatas, hermanos, por su separación de Cristo. Eso lo pueden leer en la epístola de los Gálatas. ¿Cómo se apartó, hermanos, la iglesia de Galacia? Obviamente, los verdaderos cristianos no se apartan totalmente, pero sí parcialmente, podríamos llamarlo así. ¿Cómo se apartaron, hermanos? ¿Cómo se empezaron a separar de la vida que hay en Cristo? Y hermanos, vean esto. A tal punto que empezaron a dar demasiados problemas en la vida de la iglesia. ¿Cuál fue el problema? Mire, de Cristo os desligasteis. De Cristo se separaron.
los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. De Cristo os desligasteis los que por la fe, los que por la ley, perdón, se justifican. Oh, hermanos, creer en Cristo como el único y suficiente Salvador no es solo es el inicio de la vida cristiana, es la base de la vida cristiana, hermanos. Vean por el contrario, ¿qué teníamos en Galacia? Hermanos, teníamos problemas entre los miembros en la iglesia de Galacia. Dice que se estaban mordiendo y comiendo unos a otros. Estaban hablando murmuraciones, chismes, calumnias, celos, iras, contiendas, disensiones. ¿Por qué? Hermanos, vean esto. No era porque despreciaban la santidad, es porque dejaron de confiar en Cristo como el único y suficiente Salvador y empezaron a ver la ley, hermanos, como la forma de tener paz con Dios. ¿Qué dice el apóstol Pablo? No, de Cristo se separan cuando hacen eso. Y hermanos, si tú estás en Cristo y nos empezamos a desviar de la suficiencia de la cruz, hermanos, indispensablemente nuestro fruto no saldrá, y si saldrá será amargo. Vean por el contrario al apóstol Pablo. ¿Quién más fructífero que el apóstol Pablo, hermanos? ¿Quién más fructífero que el apóstol Pablo? Vean lo que él dice. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, escuchen, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Lo que ahora vivo en la carne, todo lo hago en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mis pecados. Hermanos, si caminamos la vida cristiana con una mentalidad legalista, o sea, hago esto para ganarme el favor de Dios, o hago esto sin la dependencia de Cristo, no habrá bendición en la vida cristiana, hermanos, y no habrá gozo y no habrá plenitud. Cuando recibimos el Evangelio, lo recibimos reconociendo que en nosotros no existe ningún bien, ¿no es cierto, hermanos? Que no podemos hacer nada para salvarnos, que no podemos hacer nada para cambiarnos, que estamos incapaces, usando las palabras del sermón pasado, que somos perros lisiados ante un santo rey. Pero hermanos, continuamos la vida cristiana con la misma actitud, reconociendo que en nosotros no mora en bien, reconociendo que nuestra suficiencia proviene de Dios. Solo por saber nuestra incapacidad podremos depender de Cristo, hermanos. Miren lo que dijo el puritano Thomas Boston. No hay nada en nosotros que pueda ser suficiente y que en lo que podamos poner confianza, ya sea en la justificación o en la santificación. Dice, no hay nada, no solo para ser justificados, incluso para ser santificados, tenemos que continuar viendo a Cristo. Hermanos, ese es el fin del legalismo. Déjenme aclarar esto. Legalismo no es el deseo de guardar la ley de Dios. Si eso es así, por favor, tenemos que exhortar, o tuvieron que exhortar, a David y el que escribió el Salmo 119, legalista hasta el extremo. Ser legalista no es querer guardar la ley de Dios, eso es querer ser santo. Ser legalista es quererla guardar en nuestras propias fuerzas. Ser legalista es quererla guardar, hermanos, para estar bien con Dios por nuestros propios méritos. Ser legalista es quererla guardar sin depender de Cristo, como aquel del cual proviene la gracia, hermanos. Si queremos permanecer en Cristo, debemos seguir abrazándolo por la fe, como el suficiente Salvador. Oh, hermano, guarda la ley, yo te digo. Obedece los mandamientos de Dios, como lo vamos a ver el próximo sermón. Sí, hermano. Pero hazlo dependiendo de la gracia de quien es Cristo. Hazlo consciente de esto, hermano. Que en el momento en que fallas y en el momento que pecas,
No eres menos perdonado delante de Dios. Sí, que duela cuando caigamos, que lastime nuestro corazón. Oh, pero recuerda esto, hermano, nunca guardes la ley para estar en paz con Dios. Guarda la ley nacida del amor, nacido del deseo de agradar a tu Padre, pero nunca para estar en paz con Él. Porque Cristo es el único y suficiente mediador para ello, hermanos. Si dejamos de ver a Cristo como el Salvador de nuestros pecados, en ese momento, hermanos, la gracia de Cristo cesa para nosotros. El Espíritu no va a honrar una mente legalista. El Espíritu no va a bendecir una mente legalista. Hermanos, el Espíritu no va a bendecir una mente individualista, una mente autosuficiente. Cuando empezamos a caminar la vida cristiana queriendo agradar a Dios con nuestros puros esfuerzos sin depender de Cristo, no habrá, hermanos, la influencia del Espíritu Santo en nosotros. Pero habiendo establecido esto, habiendo expuesto, hermanos, que el arrepentimiento y la fe nos acompañarán hasta el resto de nuestras vidas. El arrepentimiento y la fe no solo serán el inicio de nuestra vida cristiana, sino la continuidad en ella. Ahora, hermanos, pasemos a 3 de los canales principales por los cuales nosotros estamos unidos a Cristo. 3 de los canales principales, hermanos, por medio de cual Él nos da su savia. Oh, hermanos, cuánto ruego a nuestro Dios que el Espíritu Santo nos convenza de esto en este tiempo, hermanos, porque aquí está nuestra vida. En esto está nuestra vida, hermanos. Estos son los canales, hermanos, por el cual fluye el agua. Miren lo que dice la pregunta 88 del Catecismo Menor de Westminster. ¿Cuáles son los medios externos y ordinarios por los cuales Cristo nos comunica? ¿Pueden ver? Por el cual Cristo nos comunica, nos da los beneficios de la redención. En otras palabras, ¿cuáles son los medios, los canales por el cual nos vinculamos a Cristo para estar unidos a Él? Hermano, ¿cómo estar unido a Cristo? No solo arrepentimiento y fe. Escucha lo que dice la respuesta del Catecismo Menor de Westminster. Los medios externos y ordinarios por los cuales Cristo nos comunica los beneficios de la redención son sus ordenanzas y especialmente la palabra, los sacramentos y la oración, a todos los cuales Él hace eficaz para la consumación de la salvación de los elegidos. Comencemos por considerar brevemente la palabra de Dios como la forma en la cual estamos unidos a Cristo. Hermano, ¿quieres permanecer en Cristo? Ok. Mantén una dieta constante de lectura, meditación y de escucha de la palabra de Dios. Hermanos, no solo de pan vivirá el hombre. Cristo alimenta a su rebaño. Cristo da de sí por medio de la palabra. No por nada dice el apóstol Pedro, ¿a dónde iremos, Señor? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Hermanos, meditemos brevemente, por un poco de tiempo, las palabras, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hermanos, meditémoslos por un momento. ¿Realmente entendemos lo que esto significa? Nosotros sabemos que no solo de aire vivirá el hombre y por lo tanto comemos, ¿cierto? Pero dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Miren esto, nuestras palabras, hermanos, no pueden producir nada. Nuestras palabras no producen. Tú puedes llamar a existencia la luz en medio de la oscuridad y nada va a pasar. No obstante, Dios habla, hermanos, y Dios cuando habla, Dios crea, hermanos. Asimismo, cuando Él habla, hermanos, Dios nos alimenta realmente. Así como cuando comes realmente ahora tienes en tu vientre producto. Así también cuando Dios habla y tú te alimentas de su palabra, hermanos, realmente tu alma ha recibido algo.
Como he dicho, esto se contrapone con nuestra incredulidad y nuestra perspectiva materialista que nos ataca, hermanos, por todo lugar en nuestros días. En la Escritura, hermanos, nosotros recibimos de Cristo porque dice Él, escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. El poder de Dios nos es dado por la predicación, la meditación y contemplación de la palabra. La gracia de Cristo es producida, hermanos. La santificación del Espíritu es ministrada por el Espíritu, hermano. Hermano, yo sé que deseas dar fruto y espero, hermano, que desees dar mucho fruto. Entonces somos llamados a una vida de arrepentimiento y fe en la suficiencia de Cristo. Y además a una vida continua en la palabra de Dios, hermano. ¿Cómo está tu fruto hoy en día? ¿Cómo está el fruto que presentas a Dios? Déjame indagar. ¿Es tu fruto un tanto a la mitad? ¿Es tu fruto un tanto amargo? Hermano, ¿cómo estás en tu meditación constante de la palabra de Dios? Que nuestras palabras sean como las de Jeremías, más bien. Fueron halladas tus palabras y las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría a mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Dice, yo comí tus palabras. Mi vientre, espiritualmente hablando, se satisface con ellas. Mi corazón se regocijó. Colosenses 3:16 dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. La lectura continua, hermanos, la meditación, no solo una lectura superficial, hermanos, pero la meditación en la palabra, hermanos, eso nos mantendrá recibiendo las bendiciones de Cristo, hermanos. Eso nos mantendrá unidos a la vid y a través de esa vida que hay en el Cristo resucitado, hermanos, porque está resucitado y todo poder y toda gracia mora en Él. Y a través de la contemplación de la palabra, hermanos, nuestro corazón será alimentado, será fortalecido. Nos gusta citar el Salmo 1 como un salmo de la importancia de la meditación de las Escrituras, pero veamos, hermanos, si en verdad lo creemos, porque esto está en total armonía con Juan 15. De hecho, no me acuerdo qué hermano me preguntaba la semana pasada, ¿y qué de la unión con Cristo de los del Antiguo Testamento? ¿Estaban unidos a Cristo? Absolutamente sí. Absolutamente sí. Y miren esto. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. ¿Pueden ver? Este es un hombre con arrepentimiento, pero continuemos. Sino que en la ley de Jehová está en su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Hermanos, mucho fruto. Claro que los creyentes del Antiguo Testamento estaban unidos a Cristo, aunque la visión y la teología no era suficientemente clara. Ellos, al entender que Yahvé estaba presente por su palabra y que ellos al meditar en su palabra recibían la vida y vida espiritual y vida, hermanos, que producía abundancia de fruto, hermanos. Hermanos, somos llamados a ser este árbol junto a corrientes de aguas. ¿Cuál es la corriente de agua, hermano? ¿Quieres que en tu vida haya fruto, que tu hoja no se seque, que tu hoja no se caiga? Un fruto abundante, hermano. Mantente como el árbol del hombre bienaventurado, junto a corrientes de agua, que en su ley medita de día y de noche. Miren lo que dice un teólogo reformado. Dice, mientras una persona lee y medita las Escrituras, el Espíritu de Dios que las inspiró lo influencia.
Por medio de la palabra, el Espíritu santifica a tal persona, le fortalece, la consuela, confirma su fe, esperanza, reprime sus lujurias vanas y tranquiliza sus emociones turbulentas y divagantes. El Espíritu despierta todo buen afecto en tal persona y lo equipa con la prudencia y el dominio propio necesario para enfrentar los ataques de Satanás y las tentaciones del mundo. Hermano, sé firme en tu lectura diaria de la palabra. Intenta meditar las Escrituras diariamente, hermano. Quédate de todo lo que lees, quédate en 1 o 2 pasajes e intenta meditarlos, masticarlos en tu mente. Intenta considerarlos a la luz de las diversas Escrituras. Piensa en este texto y ve cómo se vincula quizá con otro que llega a tu mente. Y después intenta ver cómo esto se aplica, cómo esto te consuela, cómo esto te exhorta, hermanos. No podemos hacer esto quizá con todo lo que leemos diario. Si lees 4 o 5 capítulos, va a ser difícil hacerlo porque quizá no vas a acabar el día cuando apenas vas en el primer capítulo meditado. Pero quédate en un versículo y toma un tiempo diario para considerarlo así. Pero por otro lado, no solo la palabra meditada, hermanos, y leída, la palabra cantada, pero además, hermanos, la predicación de la palabra sigue siendo la prioridad para recibir de la gracia y los beneficios de Cristo. ¿Cómo oirán sin haber quien les lea? ¿No dice así el texto de Romanos 10? ¿Cómo creerán sin haber quien les ponga el video? ¿Cómo creerán sin haber quien medite? No es eso, hermanos. ¿Cómo creerán si no habrá quien les predique? Oh, hermanos, Dios puede salvar a los hombres de diversas formas, pero Él ha usado la predicación de la palabra para salvar a los oyentes y para edificar a la iglesia de Cristo. No por nada dijo a Timoteo: predica la palabra en tiempo y fuera de tiempo. Ese es el medio por el cual la iglesia va a recibir continuamente de Cristo, hermanos. Hoy meditaba en la mañana mientras estaba repasando los estudios para el día de hoy, la preparación para el día de hoy, y meditaba. He enfatizado bastante y lo quiero seguir haciendo sobre la presencia real de Cristo en la cena del Señor. Y yo espero que estemos despertando cada vez más a esta hermosa realidad. Pero hermanos, dije, quizá ahora tengo que regresar y otra vez enfatizar tanto la presencia real de Cristo a través de la palabra predicada. Porque los antiguos, me refiero al Antiguo Testamento, la iglesia del Nuevo Testamento y la iglesia por los años ha creído, hermanos, que la palabra predicada es la palabra de Dios. Dios está presente en la palabra predicada. Dios está con su iglesia. Pero pasemos al siguiente punto, hermanos, al siguiente medio por el cual la gracia de Cristo nos es dada, hermanos. Estos solo son medios para estar unidos a Cristo. ¿Quieres recibir de la gracia de Cristo, hermano? Medita la palabra. Pero en cuarto lugar, ora. Oh, cuán descuidado es este medio. Cuán descuidado es entre nosotros este medio, hermanos. Suele ser la práctica en la cual el creyente más falla, hermanos. Tenemos que reconocerlo. Suele ser el área en la cual menos diligencia solemos prestar. Pero hermanos, es un medio principal, tan urgente como les llamo en esta mañana, a abandonar nuestros pecados, a confiar en la suficiencia de Cristo para dar buen fruto, a ponernos continuamente bajo la administración de la palabra. Así hoy llamo, hermanos, a la urgencia que tenemos de ser hombres de continua oración, hombres y mujeres de continua oración. ¿Qué es la oración? Hermanos, la oración es la elevación de nuestras alabanzas a Dios con súplica
y confesión de pecado. Es poner nuestras necesidades delante de Dios, anticipadas, hermanos, con adoración y confesión de nuestros pecados. De hecho, es interesante, pero lo vamos a ver en la próxima semana. No obstante, no quiero que lo pasemos por alto. Dice que cuando permanezcamos en el versículo 7, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, escuchen, pedid todo lo que queráis, todo lo que queréis, y os será hecho. La unión con Cristo presupone una constante oración, hermanos. Pero hermanos, si pensamos que la oración es solo lo que les acabo de decir, esa puede ser una razón por la cual podemos ser inconstantes en nuestras oraciones. Hermanos, ¿cómo vamos a considerar un medio de gracia? ¿Cómo vamos a considerar un medio de gracia algo que nosotros solamente hacemos? Eso no es un medio de gracia. ¿Qué es un medio de gracia? Es algo por el cual Cristo nos derrama de su gracia, de su fortaleza, de su favor. La oración no solo es nuestra elevación de alabanza, súplica y confesión. La oración es además, hermanos, el medio por el cual Dios fortalece a su pueblo para continuar avanzando y le da de acuerdo a su gracia su necesidad. Hermanos, somos llamados a esperar la bendición de Dios, no como algo palpable, no como algo sensible muchas veces, pero somos llamados a esperar la bendición de Dios en lo que pedimos, hermano. Yo creo que hoy Dios está bendiciendo tu alma. Quizá no preparamos nuestro corazón perfectamente, quizá no meditamos correctamente esta semana, pero yo sé que Dios está obrando en tu alma. Y no es porque estás sintiendo cosas en tu cuerpo o estás sintiendo algún tipo de éxtasis o algo así, pero yo creo que Dios Espíritu Santo está obrando, hermano. Yo lo creo, por eso predico. Porque creo que Dios obra. Si no, hermanos, de nada sirve que un hombre esté aquí parado hablando tantas veces y de tantas formas y con tantos gritos. La única razón por la que el predicador se para aquí es porque cree que el Espíritu está obrando vida, está dando gracia a tu corazón. Hermano, lo mismo en la oración. Cuando oras, no esperamos quizá el derroche de algo sensible en el momento, pero sabemos que a través de la oración Él nos va a fortalecer, hermanos. ¿Qué oraba Pablo? Señor, quítame este aguijón. Pero el Señor no le respondió, ¿verdad? No, hermanos, sí le respondió. No le respondió lo que quiso, pero en la oración, hermanos, en la oración, la gracia del Cristo resucitado le fue dada para que soportara el aguijón. Dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Oh, hermanos, en la oración somos realmente bendecidos por el Cristo resucitado, hermanos. Por el Cristo resucitado, somos realmente fortalecidos a través de la oración. Si nos acercamos a Él diciendo, Señor, quiero dar fruto, no he sido un buen padre, me ha faltado ser diligente, me ha faltado en estorbar esto, me ha faltado en mostrar un buen carácter, me ha faltado ser más cristocéntrico. Señor, ayúdame, hermanos. Hemos de esperar su respuesta para ese día, para esa semana, para ese momento. Si la mujer se acerca y dice, Señor, ayúdame a vencer esta tentación, estas distracciones que tengo, este carácter con los niños, ayúdame a honrar a este hombre que me pusiste, etcétera. Hermanos, debemos esperar su respuesta, porque si tocamos no nos será negada su gracia, porque es su voluntad bendecirnos, hermanos. Es su voluntad que si clamamos al Padre, todas las cosas que nos son necesarias nos serán dadas por Él. Padre, estoy incapacitado de mis propias fuerzas dar fruto, pero capacítame, ayúdame, fortaléceme. Oh, hermanos, ¿no estaba Cristo en gran momento de prueba cuando estaba en Getsemaní? Y dice, Padre, si es tu voluntad, pasa de mí esta copa. ¿Pasó la copa? No. La bebió. Pero Hebreos dice que ninguna de las peticiones del Hijo quedó sin contestar. ¿Cómo? Es que, hermanos,
Getsemaní no acaba con el hijo orando 3 veces, Padre, pasa de mí esta copa. Getsemaní acaba con un ángel descendiendo para fortalecer a Cristo. Porque ninguna de sus oraciones quedó sin contestar. El hijo oró, Padre, si es tu voluntad, pasa esta copa, pero no conforme a mi voluntad, sino la tuya. Hijo, mi voluntad es que la bebas. Oh, pero recibe mi fortaleza. Oh, hermanos, Cristo recibió esa copa para que nosotros no la tuviésemos que beber y más bien recibiésemos favores del Padre. Si fortaleció a su Hijo en tal tiempo de prueba, hermanos, ¿cómo no nos bendecirá a través de la oración? A través de la oración. Oh, hermanos, a través de la oración Dios hace proezas. No por nada. Una reina en el tiempo de John Knox dijo, temo más las oraciones de Knox que los ejércitos de tal imperio. Hermano, ¿estás dando fruto? ¿Estás dando mucho fruto? ¿No? ¿Más o menos? ¿Estás perseverando en la oración? ¿Estás siendo constante, hermano? ¿Anhelas dar mucho fruto, pero sin permanecer en oración, hermanos? No será posible. Porque Cristo exaltado será glorificado en que Él es el único proveedor de gracia, hermanos. En eso Él tendrá la gloria y la preeminencia. Nadie más capacitará a su pueblo para la obra a la cual éste ha sido llamado. Él recibirá la gloria, y la forma en la que lo hace es cuando su pueblo depende del Padre para que en los méritos de Cristo la gracia sea derramada por la obra del Espíritu Santo. Oh, hermanos, no olvidemos la pequeña palabra del credo de los apóstoles que nos hace ver el credo de los apóstoles y la religión cristiana como una distinta a otras. ¿Con qué empieza el credo de los apóstoles? Creo. Hermanos, esa es la diferencia entre la vida cristiana y cualquier otra. El hombre solo puede decir creo, porque la religión cristiana, hermanos, es empoderada por el Espíritu Santo, es real, es viva, es actual, hermanos. Es realmente empoderada por el Espíritu Santo. Y concluyamos. Cada uno de estos puntos, hermanos, debe ser desarrollado por aparte. Esta es simplemente una forma de completar el sermón del domingo pasado, pero Dios mediante en el curso de catecúmenos veremos cada uno de estos puntos explicado de forma más amplia. Pero por último, hermanos, las ordenanzas. Así es como Cristo nos da de su gracia. Hermanos, ¿no desea el Señor humillarnos? ¿No desea a nosotros que vivamos en humildad? Vean cómo se nos da el gran poder de Cristo. A través de la lectura de la palabra. A través de un hombre débil predicando a otros hombres débiles. A través de la oración. A través de pan y vino y agua en el bautismo. Así el Cristo resucitado empodera a su iglesia, hermanos. Cristo no empodera a su iglesia por 15 ayunos, 15 vueltas corriendo a tal lugar. No, hermanos, la gloria pertenecerá a Cristo y por eso ha usado estos medios para que sepamos algo, hermanos, que si damos fruto fue por la gloria de Cristo. Las ordenanzas, agua en el bautismo, pan y vino en la cena del Señor, son también los canales por el cual Cristo nos da de su gracia. La cena del Señor siendo el medio que continuamente nos alimenta. Cristo presente en la iglesia, no por la palabra solamente, sino por la cena del Señor. No de manera carnal, hermanos, sino de manera espiritual. Cristo siendo formados a través del pan y vino, hermanos.
La presencia de Cristo siéndonos dada para darnos de su vida, darnos de su poder, darnos de su fuerza. Oh hermanos, si queremos ser hombres que den mucho fruto, ¿cuánto debemos, hermanos, valorar y atender con diligencia y delicadeza estas ordenanzas? Dice un documento de la Cena del Señor lo siguiente: la Cena del Señor es un sacramento por el cual, dando y recibiendo pan y vino según la ordenanza de Cristo, se simboliza su muerte, y aquellos que dignamente lo reciben son hechos no de una manera corporal y carnal, sino por la fe, partícipes de su cuerpo y de su sangre, como también de todos sus beneficios consiguientes, lo cual conduce a su nutrimiento espiritual y a su crecimiento en la gracia. Hermanos, somos nutridos realmente por la cena del Señor. Así es como la gracia de Cristo nos será dada. Hermanos, ¿queremos dar mucho fruto? ¿Pueden ver, hermanos, cómo la vida cristiana es todo para la gloria de Cristo? Si queremos dar mucho fruto, hermanos, no somos llamados a salir exactamente todos los días 8 horas y predicar el Evangelio. Ahí estaría la gloria en nosotros. Si queremos dar mucho fruto, dependamos de estos medios de gracia para recibir a Cristo, y el fruto saldrá, hermanos, y el fruto vendrá como consecuencia. Oh, hermanos, ¿cómo estamos con estas necesidades? ¿Cómo estamos en estas cosas? El arrepentimiento, la fe, la palabra, la oración y las ordenanzas. ¿Cómo las estamos persiguiendo? ¿Cómo las estamos guardando? Mientras preparaba esto, hermanos, el texto de Juan, de Apocalipsis, no se espanten, hermanos, cuando cito esto. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Dije, es el momento apropiado para citar esto al final del sermón. La forma en la que los hombres citan esto hoy en día es para decir que Dios está tocando a la puerta de tu corazón, que eres incrédulo y que si le abres, Él va a entrar contigo. No, le está hablando a la iglesia que abandonó a Cristo, que dejó de permanecer en Cristo y por lo tanto empezó a dejar de dar fruto. Empezó a considerar de ser rico y que se había enriquecido y que no tenía necesidad de nada, pero no sabía que ese era un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Hermanos, esa es nuestra condición si dejamos de permanecer en Cristo. Y Cristo dice aquí, yo estoy a la puerta llamando a la iglesia, al verdadero cristiano. Hermano, no sé si este texto te encuentra así, tocando, teniendo a Cristo fuera, y tú dices, no, pero yo no rechazo a Cristo. No, pero si no estamos dependiendo de esta forma de Cristo, hermanos, sí estamos poniendo a Cristo afuera, porque la forma en la que le recibimos es a través de estos medios. Él está, hermano, a la puerta hoy. ¿Cómo está Cristo hoy? ¿Está tocando fuera o está cenando? ¿O estás en plena comunión con Él? Hermanos, que el Señor nos convenza de la necesidad de dar mucho fruto y de la gran providencia de Cristo. Providencia, no hablo de su obra de gobierno aquí, hablo de su providencia como su acto de proveernos. Oh, hermanos, vean qué fiel marido tenemos. Miren qué fiel marido tiene la iglesia. Cristo resucitado, proveyendo todos los medios para que nosotros sigamos recibiendo de Él. Oh, hermanos, no olvidemos esto. Todo esto es posible porque Él ha resucitado, Él ha triunfado y Él se ha convertido, hermanos, en el fiel pastor de sus ovejas. Hermanos, nada nos faltará para la obra a la cual hemos sido llamados. Nada nos faltará, hermanos. ¿Quieres dar buen fruto? Nada nos faltará en su gracia si permanecemos en Él. O que le adoremos, hermanos, que lo confesemos como el suficiente y gran proveedor.